Buenas tardes, Yael, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel, muy bien. ¿Y tú? Me alegro que estés bien, yo estoy excelente, gracias a Dios. A continuación les daremos eh, una presentación acerca de la formación de conceptos, que en este caso daremos a formar por medio de la actividad y el trabajo en equipo, la formación del concepto de semejanza de triángulos. Eh, Vamos a apagar la cámara para tener una mayor visualización de la presentación. Y te invito, Yael, a que muestres la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vamos a analizar acerca de estos dos triángulos, el cual nosotros mismos lo construimos. Para ello utilizamos regla, tijeras, lápiz y un papel de color. Entonces ya él te invito a que analices y le saques, le busques ciertas características a esta imagen. Bueno, Ángel, en la imagen se pueden observar dos triángulos de diferente tamaño. Como vemos, son del mismo color, comparten similitudes, entonces aquí la duda es si son semejantes o no. Es lo que vamos a descubrir. Vamos a Bueno, analizar. entonces, para ello vamos a organizarlos, a darles una posición en el cual podemos darle un mayor análisis y darle nombre a cada uno de sus ángulos. Bueno, te invito a que organicemos la imagen, los dos triángulos de manera distinta, así como se puede ver en esta imagen. Bueno, entonces la pregunta que tú dijiste, que pueden ser semejantes estos dos triángulos, bueno, entonces en base a la organización que ya le hemos dado, podemos concluir o analizar que el segmento AB es paralelo con el segmento A'B'. También por medio de un axioma que dice que dos ángulos son congruentes si están opuestos por un vértice. Entonces nos damos cuenta que el ángulo C con el ángulo C' son congruentes por el teorema ángulos opuestos por el vértice. No sé que tú le puedas dar otro análisis, Yael. Por medio del postulado lado, ángulo, lado, también podemos decir que son congruentes. Por el postulado lado, 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 también se llega a la conclusión de que son congruentes. Exactamente. Y si superponemos el triángulo pequeño en el triángulo grande, nos podemos dar cuenta de que estos ángulos son iguales. Entonces también por un criterio que ángulo, 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 podemos decir que pueden ser congruentes. Entonces, en la siguiente diapositiva, eh, una vez hecho el trabajo de superponer los triángulos, nos quedarían las siguientes figuras. Bueno, aquí en la figura 1 nos dicen que el ángulo C con el ángulo C' son congruentes, el ángulo B con el ángulo B' son congruentes y el ángulo A con el ángulo A' son congruentes. Entonces pasa a la siguiente imagen. Bueno, como ya tú lo habías dicho antes, en la figura 1, el ángulo A es congruente con el ángulo A'. Y en la figura 2, el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Lo mismo sucede en la figura 3 con el ángulo C, que es congruente del ángulo C'. Entonces en la siguiente figura ya le damos, la siguiente diapositiva, ya le damos una otra visualización, otra perspectiva a los dos triángulos.
Entonces, en realidad, cuando dos triángulos son diferentes, pero tienen sus ángulos iguales, se llaman triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque simplemente sus ángulos de cada uno de sus vértices son congruentes. Entonces decimos que estos triángulos son semejantes. Por lo tanto, sus lados homólogos son proporcionales. En este caso, el lado proporcional del ángulo C' vendría siendo este, y el lado proporcional al ángulo C sería este. Entonces, para darle una mayor claridad, podemos decir aquí de que el lado CA es proporcional con el lado AC, A'C', al igual que AB es proporcional con A', B', y BC es proporcional con B', C'. Bueno, entonces, dando ya una vez abstraído y analizado las figuras, podemos dar una generalización con el siguiente teorema y la siguiente definición. Voy a borrar aquí. Bueno, luego de haber analizado y extraído esa información, llegamos a la generalización de que semejanza de triángulos es toda figura poligonal puede descomponerse en triángulos. Por ello, el estudio de la semejanza en los triángulos adquiere tanta importancia. Dos triángulos, al igual que cualquier par de figuras, van a ser semejantes si tienen la misma forma. Esta condición se traduce de manera matemática relacionando sus lados y sus ángulos. Como lo habíamos dicho anteriormente, mi compañero Ángel y yo, por medio de teoremas, de postulados, se llega a la conclusión de que estos dos triángulos que vemos aquí en la pantalla son congruentes por el postulado lado, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Entonces, compañero, te cedo la palabra. Bueno, también existe un teorema para hacer una síntesis de lo que hemos hablado. Está el teorema fundamental de la semejanza, que dice que si tenemos dos triángulos ABC y A'B', C', con un ángulo común y los lados opuestos a ese vértice son paralelos, podemos situarlos de tal forma que el triángulo pequeño esté totalmente encajado en el grande. Diremos entonces que esos dos triángulos se encuentran en posición de tales, es decir, que son semejantes. Bueno, por medio de la actividad podemos decir que para formar el concepto lo hicimos de una manera inductiva, ya que en base a ejemplos y al trabajo en equipo pudimos formar el concepto de semejanza de triángulos. Y haciendo una síntesis con medio de estas definiciones y este teorema, podemos concluir que nuestros dos triángulos propuestos en la actividad son semejantes. Entonces, ese sería nuestro análisis, nuestra conclusión de todo el trabajo. Bueno, compañero Ángel, que pase buena tarde. Bueno, igualmente, y muchas gracias.